Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Astrid Vergara. En el día de hoy, pues entonces voy a estar socializando sobre la gestión de la nómina y su normatividad laboral. Entonces, entre ellas vamos a encontrar la caracterización de los elementos de la nómina. Entre ellos es qué es la nómina. La nómina es el documento donde la empresa, pues como registra pues como los pagos de los trabajadores, las deducciones legales, los aportes a seguridad social, las prestaciones sociales, los aportes a parafiscales. Los aportes a parafiscales. Entre los elementos de la nómina, entonces vamos a encontrar los devengados, que el salario pues es el pago que realiza pues como el trabajador. Entre ellos encontramos como el salario básico, las horas extras, los recargos nocturnos, las comisiones, el auxilio de transporte, las bonificaciones, y entre ellos encontramos las deducciones, que serían esos recortes que nos hace pues como la empresa, que en este caso sería pues como la salud, la pensión, que se hacen pues como un descuento del 4%, en algunos casos pues como las libranzas, los embargos y la retención en la fuente pues cuando aplique. Entonces, entre ellos también pues tenemos como unas prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales, pues nosotros somos beneficiarias de ellos como trabajadores. Entre ellas encontramos una prima de servicio, que la prima de servicio equivale pues como a 30 días de salario en el año, perdón. Encontramos unas cesantías, que es un ahorro como para el trabajador. Encontramos unos intereses de sobre las cesantías, que son pues como el 12% anual, y en este caso pues ese pago no los hace a principio de año, pues como en tipo enero, febrero, y eso pues como depende pues como de algunas empresas. Encontramos también unas vacaciones, que serían 15 días hábiles por cada año trabajado. En algunas empresas, cuando ya tú tienes una antigüedad, por ejemplo en la mía, que tenemos después de trabajar, pues de ser empleados 5 años, tenemos beneficio pues como a un día más de trabajo. Entre ellos también entonces hablamos sobre la seguridad social, las provisiones y aportes como parafiscales. Entre esos pues vamos a encontrar que la seguridad social va a ser pues como hace énfasis más que todo después en el pago de la salud, la pensión, los riesgos laborales. En las provisiones pues la empresa ahorra mensualmente para pagar a cada trabajador la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. También pues se hacen como unos aportes parafiscales, que en este caso pues serían como para el SENA, que sería el 2%, el ICBF el 3%, la caja compensación familiar el 4%. Entre eso también vamos a encontrar pues como una desvinculación del recurso humano, que es la desvinculación laboral. Es la terminación de la relación laboral entre el trabajador y un empleador. Esto puede ocurrir por diferentes causas contempladas pues como en la ley, y entre ellas tenemos varias causales. Tenemos una causal de renuncia voluntaria, que esta es que el trabajador decide retirarse. En este caso pues suele ser porque el empleador, no sé, va a emprender, le sale un mejor empleo, pues, o cuestiones familiares, o un viaje, pero pues el que toma la iniciativa pues es como el trabajador. En el mutuo acuerdo pues ambas partes hacen terminar el contrato. Esto muchas veces suele suceder también pues porque el trabajador pues decide renunciar, o el empleador pues llega a un acuerdo como con el trabajador, porque ese cargo ya no va a seguir, lo van a cerrar. Entonces pues es un mutuo acuerdo. Encontramos uno que es el vencimiento del contrato, que finaliza el tiempo pactado. Entonces, por ejemplo, más que todo es cuando es un trabajo como por cierto tiempo o cierta función hasta que se termine. Entonces ellos pactan que
ese trabajo pues dura 6 meses, entonces serían 6 meses. La terminación con causa justa, existe pues como una causal legal, debe de existir una causal legal. En este caso pues más que todo es, por ejemplo, en el área en el que yo trabajo, que es una IPS, en este caso sería pues de que el trabajador divulgue información sobre una historia clínica, un resultado de un examen de un paciente o un familiar, entonces que eso es una justa causa, o que al trabajador ya varias veces les hayan llamado la atención por cuestiones disciplinarias o porque está infringiendo pues como la normatividad de la empresa, y ya se le ha hecho varios llamados. Y entre eso pues también tenemos una terminación sin justa causa, pues que esta terminación realmente pues al empleador debe dársele la oportunidad pues como para defenderse, y en caso de que debe pues llegase a ser, el empleador pues debe de indemnizar al trabajador. El procedimiento pues correcto para esa desvinculación pues entonces sería que se debe de garantizar pues como el debido proceso, se debe dar derecho a la defensa, en este caso pues si es injusta causa, que tener pruebas también, respetar pues el respeto por la dignidad humana, entonces como también como respetar esa credibilidad pues como del trabajador, y pues su sentido como persona. En este caso pues se debe de hacer una liquidación final y una entrega de todos los documentos de que conste que el trabajador y el empleador pues quedan como a paz y salvo. Encontramos también una normatividad laboral vigente, que en este caso pues encontramos que en la Constitución Política, en el artículo 25, pues el trabajo es un derecho y es una obligación social. En el contrato de trabajo encontramos que según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, debe de existir como una prestación social una prestación personal, perdón, del servicio, una subordinación, y que debe haber una remuneración. En la jornada laboral y pago pues como del salario, pues la ley está regulando o regula que los horarios, las horas extras, el trabajo nocturno, el trabajo dominical y el pago. Esto con el fin de que pues las empresas realmente sí paguen de acuerdo a lo que estipula pues como la ley a cada trabajador, dependiendo pues en qué horarios trabaja y sea festivo, dominical o haga horas extras. Entre la prestación, pues en la protección, pues como los derechos laborales, vamos a encontrar entonces derechos como a la seguridad social, derecho a las prestaciones sociales, derecho a nuestras vacaciones, derecho a nuestras licencias de maternidad, de paternidad, o pues en algún caso como un accidente laboral. Y pues se garantiza también pues como una estabilidad laboral. Encontramos un caso práctico, que entonces este sería pues que el empleado gana 2 millones de pesos, sería su salario. En este caso le van a devengar pues como el salario y también pues como un auxilio de transporte. En este pues le van a descontar salud y pensión, que hablamos que es del 4%, y la empresa pues además debe de realizarle un pago a este trabajador de parafiscales, que serían pues un pago de aporte a los parafiscales, a las provisiones y a la seguridad social. En conclusión, profe, pues encontramos que la nómina garantiza pues como el pago correcto de los trabajadores. Estas prestaciones sociales pues como protegen los derechos laborales de los trabajadores, y los aportes pues para fiscales benefician pues como a la sociedad cuando hablamos del SENA, del ICBF y de las cajas de compensación. También que pues la desvinculación pues debe cumplir pues los procedimientos legales estipulados por la ley, no saltárnoslos, no despedir al trabajador porque sí, porque me cayó mal o porque no hizo Y cosa, y conocer la normatividad laboral evita pues como sanciones y conflictos trabajo, tanto como nosotros los trabajadores como el empleador. Profe, entonces eso es todo, muchas gracias, hasta luego.